Bueno, empezamos ahora con tecnología 1 y 2. Comenzamos la vez anterior con unos ejercicios sobre materia prima. Estamos continuando con ese tema, solo que ahora estamos en la parte de metales y aleaciones. Les estoy pidiendo que me hagan una pequeña investigación sobre aceros, acero al carbono y acero inoxidable. Más o menos algunas informaciones sobre eso, algo muy breve. Y vamos a mirar un poquito cómo es el tratamiento, cómo se comienza, cómo se obtiene el hierro a partir de los minerales. Básicamente ahí en la pizarra están los procedimientos que se hacen en toda planta, en todo alto horno, donde hay una zona de precalentamiento, el mineral está húmedo, donde tiene cierta humedad natural. Bueno, ahí hay desprendimiento de vapor, ahí se seca eso. Luego hay una zona donde hay una reducción, ustedes saben lo que es la reducción, el hierro generalmente está o en forma de hierro 2 o en forma de hierro 3, nosotros queremos hierro 0, o sea, hierro en estado natural. Entonces eso implica una reducción química, hay una zona en los altos hornos donde se hace la reducción, el reductor es carbono, en realidad carbón de hulla, que se quema en una zona de pobre oxígeno, entonces se produce monóxido de carbono, y el monóxido de carbono es muy buen reductor, y va reduciendo los minerales de hierro, se sigue incrementando el carbono hasta que se llega a la zona de carburación, y de ahí ya se pasa a la zona de fusión donde se obtiene el hierro como lo conocemos, ¿no? Generalmente sale en forma de varillas, chapas, lo que sea. Pero ese es básicamente el proceso de un alto horno. Hay otro tipo de materiales donde no se tiene que llegar al punto de fusión, que son los materiales sinterizados. Tienen unas características particulares estos materiales y se usan especialmente en piezas de maquinarias donde no es muy fácil hacer la lubricación por la ubicación de la pieza. Está en un lugar muy incómodo, las máquinas en una área productiva tienen que parar lo mínimo posible, entonces hay lugares donde no se puede hacer la lubricación correcta, entonces se usan estos materiales que por la característica de su fabricación pueden contener una elevada cantidad de aceite lubricante en su interior mismo, y estos son los materiales sinterizados. Pero ¿cómo se producen estos materiales sinterizados? Bueno, para elaborar un material sinterizado, primero tenemos que trabajar con el polvo, o sea, tenemos que reducir a polvo la mezcla de materiales como en una aleación, pero en una aleación se funden los metales, en el sinterizado no llega a fundirse. Una vez que se obtiene el polvo y una vez que se trató el polvo, tiene acá una serie de pasos, se fabrica se reduce a polvo el metal o los metales que se van a procesar. El polvo se trata porque tiene que secarse y tiene que estar en condiciones químicamente limpio. Luego así en esas condiciones se prensa. Acá hay más o menos pueden tener una idea de cómo es el prensado, un prensado bastante grande. El volumen inicial antes del prensado podemos considerar que sea y después del prensado llegamos a eso. Y después se procede al sinterizado de las piezas prensadas. Ustedes cuando estaban en química, en análisis industrial, cuando estaban haciendo el tema del cemento, de la cal, y la estoy pasando también el tema del cemento que van a hacer, también ahí se utiliza la palabra sinterizado, que es calentarlo hasta casi el punto de fusión. En este caso se calientan hasta los 4/5 del punto de fusión, o sea, muy cerca del punto de fusión, pero no se tiene que llegar al punto de fusión. En esas condiciones el metal se empieza a ablandar, adquiere una contextura plástica, y así es que se le somete una vez que se le prensó, esas piezas, esas partículas acaban adhiriéndose gracias a este proceso de calentamiento que no tiene que llegar al punto de fusión. Dada la naturaleza de los materiales sinterizados que se hacen así por compresión sin llegar al punto de fusión, entonces esto hace de que el material sinterizado tenga una elevada porosidad y se calcula de que más o menos, dependiendo de la compresión a la que fue sometido,
Estos materiales sinterizados pueden almacenar hasta un 30% de su volumen en aceite lubricante. Entonces ahí viene la utilidad. Es más, muchas herramientas de corte las herramientas de corte están hechas con materiales sumamente duros. Esas almas de corte son justamente materiales sinterizados que mantienen sus temperaturas, sus cualidades, incluso a temperaturas muy elevadas. Voy a, por así decir, la mayoría de los aceros aleados se pueden utilizar hasta una temperatura de 400 a 600 grados centígrados. Los materiales sinterizados mantienen sus propiedades a temperaturas de entre 1200 a 1500 grados centígrados, o sea que tienen una resistencia mucho mayor que los materiales aleados. Entonces, pueden imaginarse que tiene una importancia bastante grande en la metalurgia los materiales sinterizados. En plaquetas de cortes generalmente se suele usar materiales de corte, la guillotina, pero no para cortar papel, sino para cortar chapas. Esas almas de corte son generalmente materiales sinterizados. Es nada más para darle una pequeña reseña, porque les estoy enviando un trabajo, no sobre materiales sinterizados, esto para que ustedes conozcan, pero sí sobre materiales aleados.